El Remolino. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos, y estamos aquí platicando con un amigo que conocimos en Instagram, que está muy activo en estas redes sociales y que nos encantó su propuesta musical y quisimos compartirlo con todos ustedes. Él es David Zulueta, más conocido en el mundo de la música como David La Ciencia. ¿Es correcto, mi querido amigo? Saludos. Así mismo es. Bienvenido al programa. Bienvenido, mi amigo. Coméntame, David, ¿por qué No. David La Ciencia? ¿Por qué el nombre de David La Ciencia? David La Ciencia. Bueno, eso es, David, bueno, viene de mi nombre, Sí, como claro. bien dice mi nombre, pero en la voz de atrás, La Ciencia, eso surgió en el pasado. A ver. Después que yo me gradúo de la escuela, yo tuve un pasado. A ver, ¿por qué Cuando no nos empecé vamos a la ese? música. Ajá, Ajá. vámonos Te entonces al tengo que, pasado. te tengo que hablar para decirte cómo surgió la ciencia. Tengo que hablarte Oh, de yeah. mis inicios. Sea, entonces, échale. Entonces, David, a los 11 años Sí, empezó la música estudiando piano. ok. Estudiando piano con un profesor Ajá, particular, y pasando el tiempo, después incursionó en una escuela de música ajá, en Alejandro García Caturla, ajá. allá en Cuba. Yo soy En de Cuba. Cuba, ajá, en Entonces, Cuba, en Marianao. tu nacimiento es en la isla de Cuba, Ajá, allá, en ese sí, hermoso paisajes, mar, en en la isla Bella. la isla, oh, vaya. Ya desde ahí ya naces con el flow, ya traes el ritmo, traes Sí, digamos, tú el sabes, candor, los sí, sí, sí. cubanos, ajá, todos los cubanos tienen Esa cosa, ese ritmo por dentro, sí, 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 desde que nacen. sí, claro, claro. Y luego, Y entonces, pues nada, pasé ahí en la escuela unos cuantos años. Me gradué en esa escuela hasta nivel elemental, nivel medio. sí, Pasé a otra escuela, a donde hice el nivel medio. Y después estaba con la decisión que no sé si quería coger ya el nivel superior de la escuela de música o ajá, irme a trabajar a ajá. la calle, buscar dinero porque hacía falta Sí, sí, los chavos, sí, 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 como dicen ustedes. la Y plata, el entonces, money. claro, y entonces ya yo tenía adquirido mucho conocimiento, ya sabía cómo trabajar en eso, y entonces, gracias a personas allá en mi país Sí, que me dieron la facilidad de incursionar como pianista ajá, en sus orquestas y empezar a trabajar, buscar dinero como profesionalmente, sí, claro, como un pianista, como pianista. como pianista. Ahí, claro. Y entonces ahí pasó el tiempo, estuve mucho tiempo trabajando en varias orquestas populares allá en Cuba, y ahí Orquesta, me fui. una orquesta popular en Cuba, ¿me la puedes describir? Porque a lo mejor yo tengo una idea de qué es una orquesta aquí y allá qué es una orquesta. Ah, bueno, orquesta en Cuba, ¿qué significa? Una agrupación, por ejemplo, las agrupaciones de salsa, Ya, ok. la timba y eso, que están conformadas por varios músicos. Sí, Generalmente viene siendo mínimo 11 músicos, de 11 en adelante, 12, 13, hasta 15, ya, ¿entiendes? Un sí, formato claro. de lo que es base, piano, bajo, percusión, Ajá, batería, percusión menor, ajá. tumbadora con metales, que casi siempre son de 5 a 3, y 5 cantantes, 3 cantantes, depende Sí, lo que quiera el director. ok, Y entonces ahí me desarrollé en eso, lo que es la música, la salsa sí, y la música popular cubana, que es la salsa.
Sí. Y entonces la timba, el son, todos esos géneros, la guarachi, y entonces esto, el cha-cha-cha, todas esas cosas. Y entonces, a través del tiempo, como que llega a mi vida en lo que es las computadoras, Ok. por decirlo así, ¿no? Porque en Cuba a nosotros esto de las computadoras, el internet y todo eso, nos llegó demasiado tarde, cuando ya todo el mundo tenía ya, que ya no le hacía ni caso a eso. Para nosotros era algo como, ¡wow! Esto es lo último. Sí, sí. Ya, cuando el mundo ya era algo viejo ya. Y Sí, ok. entonces yo me dije, bueno, tengo una computadora, pero ¿qué puedo hacer con una computadora? Yo no estudié informática, yo no sé nada de esto, no sé. Entonces me metí en el canal de la música. Bueno, ¿cómo puedo hacer música a través de una computadora, por la computadora? Y entonces ahí fue dando mis primeros pasos, cancaneando ahí, cacharreando, como decimos nosotros, metiendo el dedo aquí, metiendo el dedo allá, sin Sí, saber sí. nada, y dando cuenta, imagina, esto es para esto, y esto es para esto, Sí, esto es para... Sin sí, ninguna sí. escuela, sin ningún tutorial, sin ningún nada. Sí, sí, sí. Y entonces ahí me llegaron los programas de música, me llegaron esas cosas que fui yo buscando entre personas y personas, me fueron ayudando con eso. Sí. Y, y entonces empecé a hacer mis primeras, ¿cómo decir?, grabaciones. Ok. Empecé por grabar, a Ujú. grabar a personas que están en el mundo, del mundo de lo que es la música urbana, de la música urbana. Yo Am- empecé en esto de la música urbana como productor, un pianista músico que se Ajá. metió a producir a artistas urbanos Yeah. en su casa, en su propia casa, en mi Sí. propio cuarto, ese era el estudio, todo Sí, eso. sí, sí. Y ahí los Y grababas, entonces, ahí los, les decías que ahí, la música, todo. Tú dirigías ya. ajá, Ya. ahí ellos venían con su canción, con sus textos, con sus letras, muchos improvisaban también, y empezamos con background de plagio, ¿no? Background que está en el internet, que la gente allá en Cuba se dieron a conocer mucho así, porque Ajá. como no había esa información del internet Sí. y nada, entonces en Cuba existe mucho la piratería Sí, sí. y Para que la gente nos entienda, los mexicanos, ah, que no hacemos es, el background son como pequeñas memorias o dispositivos que constantemente se están pasando información. Así es, ¿no? ¿Eso es correcto? ¿Está bien? el background, ¿Así el background? ¿O qué es? no, el background son Ah, los ok. instrumentales, Ah, ok. los Ya. instrumentales, Son los como beats, otros. Ah, ok. los beats. Ah, ok. Ya, ya te entiendo. Instrumentales. En las memorias lo que nos pasábamos eran los archivos, los programas de producción de música. Ah, ok. De acuerdo. Ajá, y entonces yo empecé con un programa que se llamaba el ASI, yo no me acuerdo ya ni el nombre de ese Acid, programa. Acid, Acid Pro. ASI Pro, ese mismo, ya ni me acordaba de eso de hace tiempo. Y entonces con eso empecé. Ajá. Después de ese pasé para el Vega, que es un programa para hacer video, pero también servía para hacer audio, para grabar Ajá. audio. Así es, el Vega. Y sí, el Vega Pro. Y después del Vega pasé, bueno, que ya con eso nos hemos quedado con el Cubase. Estábamos Ajá. en Cubase 3, después ahora el Cubase 5. Y he querido ahora brincar también para para Pro Tool, que ya es el Cubase y Pro Tool son los más profesionales y eso, que usa Ajá. todo el mundo. Y entonces, en aquel entonces, como yo tenía conocimiento de música, eso me ayudó Claro, a darme cuenta en los programas cómo utilizarlo, sin tener claro. ni un profesor, ni alguien que me diga, una duda que alguien que me decía, no, esto es para esto, porque no entendía las gráficas, para qué se era, pero ya cuando yo escuchaba yo eso, yo me daba cuenta porque gracias al estudio que tuve de música, ¿no? No, sí, a la Y formación musical entonces, que tenías. Sí, claro. claro, claro. Y entonces ahí fui dando mis primeros pasos en lo que es Sí. la producción y, y las personas que yo le grababa y los que le hacía la música, porque también hacía música, hacía los instrumentales, Sí. la gente me veían, grababan y ellos oían mal, en candela,
porque estaba crudo de la sí. grabación. No es como antes, que ya, ahora el que me graba, ya desde que se está grabando se oye perfecto, que parecen que quieren ya sacarlo ya el otro día ya para el mercado. Oye, eso es extremadamente súper bueno, qué sé yo. Pero en aquel entonces, primero se grababa crudo y después que yo hacía, después que terminaba, hacía todo el trabajo de mezcla, masterización, de ajustar las voces, todo. Y entonces las personas cuando volvían al estudio al otro día, a los 2 días, que veían sus resultados, el resultado final de lo que ellos hicieron, se veían totalmente y decían, nah, no puede ser. Oye, pero yo no me escuchaba así anteriormente. Eso es que tú hiciste aquí, que eso se ve perfecto. Entonces, a raíz de eso, de las cosas que yo hacía a los que le producía, que les impresionaba, ellos me decían, wow, oye, tú eres la ciencia en persona. Oye, tú eres la ciencia. Digo, oye, mira, pero entonces un grupo de personas que estábamos grabando en el estudio, y entonces están haciendo cosas y yo le hacía maravillas ahí. Ajá. Cuando aquello no existía el autotune todavía, no teníamos el autotune. Y entonces ellos me decían, wow, viste, tú eres la ciencia, mi hermano, tú eres la ciencia. Pero entonces ellos me decían, entonces todo el mundo le seguía el coro, el coro. Y entonces yo me molestaba por eso, al final todos estábamos en amistad y eso, y joder, y eso. Claro. Y entonces, tú sabes que en cada grabación mencionan el productor, le dan pauta al productor. Sí, claro. Al productor musical. Y entonces ellos me decían, Mr. David, al principio. Ajá. Primero decían David, mi nombre. No, ¿cómo te digo? No, David no es David, suena más internacional, americano, qué sé yo. Y entonces el David se quedaba como solo, ¿viste? Como una sola palabra, y se sentía que quedaba como un vacío, que había que agregarle algo. Ajá. Y producción David. No. Entonces buscaron y dicen, no, vamos a ponerle Mr. adelante. Producciones Mr. David. ¿Entiendes? Ajá, y entonces Mr. David ya sonaba un poco más enriquecido. Sí. Tema. Tenía algo de... Sí. ¿Entiendes? Pero a raíz de eso, después con lo de la ciencia y todo eso, empezaron a decir, no, producciones La Ciencia, producciones Mr. David, y después decían La Ciencia. Y entonces ahí fue donde me pusieron como el apellido, vaya. Ajá, entonces era Mr. David La Ciencia. Ya suena completamente lleno. Ya sonaba lleno el nombre. Y entonces a mí me gustó, me dio, bueno, está bien, Mr. David La Ciencia, no importa. Y entonces ese nombre se me quedó en las producciones, todo el mundo me empezaba a decir así. Y en una buena primera, porque en Cuba había algo, no me acuerdo por qué fue que yo me quité el Mister. Me quité el Mister por 2 razones. Una, porque el Mister en inglés es como señor, ¿verdad? Sí. Señor. Y yo me decía, coño, señor, eso me suena viejo. Eso me suena viejo, el señor David, no, ¿qué va? Y entonces después había algo que no se podía poner en inglés todo, un registro que yo tenía que hacer en Cuba. Creo que era en los registros de derecho de autor y eso. Estoy registrado en las DAN de derecho de autor de mi país. Y entonces había que quitar eso. Y entonces me tuve que quitar el Mister, me dejé el de David. Como se escribe David, es como mismo se dice en inglés, pero yo lo digo en las canciones. No lo digo, no, en escribir se escribe como español. Sí, en español. Entonces dejé solamente David La Ciencia y quité el Mister. Por eso que decir, hay casos, si por casualidad te encuentras canciones mías que dicen Mr. David La Ciencia, eso eran porque canciones en aquel tiempo me decían así, Mr. David. Ahora no, ahora es David La Ciencia. David La Ciencia. David.
David la David ciencia. la ciencia. Ah, yeah. Ajá. Se dice David y se escribe David, por supuesto. Sí, pero nosotros lo vamos a decir así, David la ciencia. Pues un gusto tenerte aquí con nosotros, claro. aquí en el Remolino, mi querido amigo, muchas gracias. Vamos a continuar con esta entrevista, vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece bien, mi querido amigo? Ajá. Y vamos a seguir platicando contigo de todo este flow, de todo este ritmo, de todo este saber, de toda esta ciencia detrás de la producción musical de David. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas y revolviendo los sentidos. El Remolino. Continuamos aquí en el Remolino con David la ciencia. Ahí está presente este gran músico. Venga, este gran músico que tiene muchas cosas que contarnos, muchas cosas que compartirnos aquí en el Remolino con todos ustedes, y tiene por ahí unas anécdotas en relación a cómo es que empezó a cantar David la ciencia, cómo empezó a escuchar su voz, cómo empezó a hacer esos gorgoritos, que bueno, y sacar ese flow que trae en el alma. Cuéntanos, mi querido David. Ok, bueno, como fue que yo empecé a darme cuenta que podía cantar, porque lógicamente lo mío eran las teclas, era el piano, y yo nunca me atreví a cantar, y produciendo en la casa como productor, yo sentía que yo podía hacer eso, escuchando a las personas, porque como yo sabía, yo era afinado por la asignatura de solfeo y todas esas cosas que uno estudia en la escuela, yo era muy afinado y sabía todas las notas y todo eso, y entonces yo en el estudio afinaba a la gente y le decía las notas que tenía que hacer, a veces los ayudaba en darle una segunda voz, tercera, le ayudaba a buscar esas para el coro, esas voces. Y entonces yo me escuchaba y entonces ellos mismos a veces me decían, hazla tú, hazla tú, cuando no podían hacerla, hazla tú mismo. Y yo mismo, bueno, yo las grababa, a veces ayudándolo. Y eso, pero yo me escuchaba, uno se escucha y uno dice, wow, yo grabé esto. Creo que sí suena bien. Sí, ¿entiendes? Y entonces eso fue como una transición poco a poco, ¿viste? Como ¿cómo se le puede decir? Como un paso al descubrimiento de lo que tú puedes lograr, ¿entiendes? Lo que tú puedes llegar a hacer, ¿entiendes? Sí. Y entonces así empecé jugueteando, haciendo con jodedera con otras amistades, haciendo alguna canción para nosotros mismos, para hacerle ahí. Entonces yo hacía la parte de la melodía, melódica. Y entonces hasta llegó un momento que en las orquestas, en las agrupaciones, ya yo me atrevía a como hacer coro, apoyar a los coros, y apoyaba y aportaba en las voces. Y entonces poco a poco así me fui dando cuenta que, wow, si yo hago coro, puedo cantar una canción completa de arriba abajo, ¿por qué no? Y así mismo fue, y canté canciones completas de arriba abajo, ¿entiendes? Yeah. Y entonces ya yo me descubro que wow, si yo canto, ¿entiendes? Sí, yo solamente yo toco el piano, yo canto también. Sí, mira. ¿Entiendes? Lo que ya el canto no viene, ya no tuve esa, ¿cómo decir? Esa educación formal de la escuela. Lo mío formal de la escuela es el piano, pero ya el canto lo hago ya de la calle, callejero. Claro. ¿Entiendes? Y con conocimientos musicales. Sí, claro. Bien afinado. Ajá. Claro. Y entonces ya tenía una ventaja bien grande por arriba de muchas cosas. Y entonces empecé así y se me acercó otro amigo mío que me dijo, coño, si tú cantas, oye David, yo quiero hacer un proyecto contigo, no sé qué más.
Y dice, bueno, ¿tú crees? Yo nunca me he metido en esto de cantar, lo mío es piano. No, pero tú lo haces súper bien, dale, a mí me gusta como tú lo haces. Y bueno, dale, ya está bien, vamos a hacerlo. Y Sí, así empecé con mis primeras cositas, ¿no? sí, Y después ese grupo se cayó y después entramos en otro y fui así, como subiendo un par de escalones, ¿no? sí, sí, sí. Y hasta que formé un grupo con otras amistades míos, productores también, que se llamaba Fuera de Liga, que sonó mucho allá en Cuba. Y tuvimos trabajo, tuvimos bastante, se pegó mucho en la zona mía. Ajá, Y, y ahí yo estaba haciendo coro y cantando. Y entonces esos fueron mis primeros inicios como yo cantando en una tarima delante ajá. de un público de mucha gente. La primera Oh, vez que me subí a cantar. No, ya no eh, estaba atrás al final tocando piano ya donde no, nadie me ve no. y sí que me ven poca gente. No, no, Sí, sí. ya yo estaba delante con un micrófono en un 1 de mayo que esos primeros, no, un 1 de enero. 1 de enero, que son, esos son fechas festivas de Cuba, masivas, que ahí te va a ver miles de gente. Y ahí Oh, me fue a yeah. ver, me vieron la gente del barrio y todo eso, y la gente Ajá. se quedaron asombrados cuando me vieron cantando. Oye, Sí, pero yo no sabía esa faceta tuya, tú sí, sí. cantabas y todo eso. Ese David que Y canta. entonces, y entonces ahí fue donde estalló la bomba de que yo cantaba. Ya, Órale. y ya tenía ya esa carga arriba de mí, todo el mundo arriba de mí. ¡Ay! Ya tú sabes, cuando tú te sientes con ese beso haciendo una cosa, que todo el mundo te descubre que tú haces Sí. eso y no, y tú tenías eso escondido. Y en vez de eso ya. Y bueno, y así empezó la cosa. Y hasta después me metí, empecé, ese grupo se cayó por otros motivos y incursioné en un grupo de salsa como cantante, un grupo de salsa ya que era con instrumentos, que no es lo mismo cantar con un background que con instrumentos. Oh, ya. Sí. Y también hice el trabajo como cantante Ah, ok. y en otro como pianista y cantante y así cogí y me hicieron una audición que obtuve un, un aval como pianista y cantante en Cuba. Entonces, ya a raíz de eso, ya yo hice otros proyectos, hice un proyecto que era mío, no funcionó porque el otro muchacho se fue del país, se tuvo que me quedé solo y ahí vine una gira para acá, para Rusia, donde estoy Eh, ahora en Rusia, ujú. y vine a hacer un trabajo aquí. Y bueno, y aquí me llevo hasta el sol de hoy, me casé, tengo a mi señora, un hijo, Ah, y, y estoy cantando, ah, viviendo ah, el canto. genial. Genial. Esa es una excelente historia. Gracias. Gracias por Viviendo compartirla. el canto, y tenía cierta inclinación por el rap también, como de ahora va para los urbanos y eso. Ujú. Y también ya solamente, no solamente como melódico, sino también hago mis chanteos, mis rapeos y Sí, cosas sí. ahí. Órale. Y voy ahí metiéndome por la agujita, por el huequito de la aguja. No, está bien. Es excelente. Así empiezan los grandes proyectos, David. Y este proyecto Claro. no es pequeño, no es pequeño, es grande. Me No, encantó. ya de hecho, ya no he estado más en ningún proyecto de nadie, ya solo lo que estoy es con mi proyecto. Ya Oye, soy yo. ya Ya no es, es que tengo que contar con otra persona, hay que eso, porque siempre hay indiferencia y eso a veces traba las cosas. claro, claro. Entonces ya yo prefiero, yo me di cuenta que yo solo avanzo más que, que jalando con otra carreta. Ah, claro. Solito y ahí vas, poco a poco. No, bien, gran, Y ya. excelente. ¿Cómo Si alguien quiere un trabajo, disculpa que te interrumpa, si alguien quiere un trabajo aparte, cuenta conmigo un trabajo, le hago el trabajo, pero yo sigo con mi proyecto Ok. independiente. O sea, David Zulueta es el productor de David La Ciencia. Es correcto, ¿no? O sea, es su Bueno, sí, artista, David, es su ajá, artista preferido. ajá, Sí, pero, ajá. o sea, el Sí, puede productor, ser así. sí, es el Claro, productor. claro, David Zulueta es el claro. productor, es el que maneja acá en cabina y luego entra Yo a la diría que es cabina.
Yo diría que es el productor y el artista a la misma vez. Sí, sí. Bueno, sí. Porque hago las dos cosas. Sí, sí, sí. Sí, pero cuando te vas a juntar con con otra gente que tiene otro proyecto, eres el productor, desde acá, desde cabina, desde lo que grabas, desde la mezcla, desde todo desde acá. Pero tu artista preferido, tu producto preferido, tu concepto preferido es David La Ciencia. Yeah. David La Ciencia, así es. Pues David, pues te agradezco muchísimo este momento, esta entrevista. La verdad es que es una historia que está muy divertida y sobre todo es un gusto saber que estás trabajando allá y que te estamos escuchando desde este lado del charco, crecer allá. Y pues síguenos compartiendo ese talento, ese hermoso proyecto, y pues que siga para adelante las cosas, mi hermano. Claro que sí, vamos a quedar. Pues aquí estamos, continuamos. Esto es El Remolino. Nos despedimos de David La Ciencia. Muchas gracias. Queda aquí tu espacio para cuando quieras volver a regresar con nosotros, mi querido David. Y continuamos. Saludos. Gracias. Esto es El Remolino. Revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos con David La Ciencia. El Remolino. Mira qué rápido comenzamos. ¿Cómo estás, mi querido hermano? ¿Cómo está la gente que me escucha, que me ve? Tengo muy buenas noticias. Este mes de abril lo vamos a dedicar específicamente al género de superhéroes, ya que nos encontramos en un momento muy importante de la industria cinematográfica y hay muchos lanzamientos muy interesantes. Fíjense nada más, vamos a empezar con el corte de Zack Snyder, pero después, la siguiente semana, vamos a hablar de The Boys. Y después vamos a hablar de la serie que está causando sensación, Invincible o Invencible. Y por último, Kid Cosmic. ¿Por qué les digo la lista ahorita? Porque tienen que verlas. Pero las 4 son completamente diferentes. Así que comenzamos con la liga de Zack Snyder, que salió justamente en marzo y provocó toda una ola de memes, toda una tendencia, incluso un activismo sobre que se restaure el universo que había creado Zack Snyder con el famoso Restore the Snyderverse, que si pueden apoyar, háganlo porque realmente nos conviene a todos los fans. Si bien no provocó, porque yo entiendo que muchos esperaban como algo más sencillo, y no se trata de que la película haya sido complicada, me estoy refiriendo a que son más, está un poco más adelantada en el cómic. Es como si de repente en lugar de Iron Man 1 vieras Los Vengadores, el guantelete del infinito, ¿sabes? O sea, es bonita la película, pero si no tienes ese bagaje de 10 películas de 10 años anteriores, no le vas a entender. Y ese es uno de los problemas que tiene Zack Snyder, y hay que reconocerlo, porque se aventuró a hacer cosas de DC, de las historias de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla, ya mucho más adelantadas, confiado en que la gente ya conocía a los superhéroes, pero si bien es cierto que ya los conocían, todavía era un nicho muy inexplorado para la gran mayoría de las personas, cosa diferente a lo que pasó con el mundo de Marvel. Aunque Marvel ya sabía que tenía una gran base de fans, al ver los números dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlos que sean fáciles de digerir para toda la población. Y eso fue lo que pasó con Iron Man 1, con el Capitán América, con Iron Man 2, hasta que después te presentaron Los Vengadores y fue todo un golpe. Y que incluso, o sea, es el mejor caso que... Porque Los Vengadores se estrenó con a la par que Batman 3, la de Christopher Nolan. Y que también fue un super éxito. O sea, pero fue por lo mismo. Te presentaron un Batman, lo fuiste conociendo y después te presentaron una super aventura. En el caso de Zack Snyder, ese fue su horror. Que te presentó un Superman y a la película siguiente ya se estaba peleando con Batman. No te habían presentado ni siquiera a Batman. Y a la siguiente ya estaba contra Stephen Wolf. O sea, ya estaban muy avanzados. Y claro, o sea, uno como fan que ha visto las películas, que ha visto las series, que ha leído los cómics, y mira que yo lo digo de forma mediana, pues le entiende. Entonces entiendo que haya sido
un poco complicado para que la película haya salido a flote. Ahora vamos con la película. La película es buena, es muy buena, es buenísima, todos esos calificativos. Si bien es cierto que es arranca un poco lento, sobre todo si ya viste la película del 2017, lo cierto es que conforme va avanzando vas entendiendo el porqué de muchas cosas. Un ejemplo, Ray Fisher es el actor que interpreta a Cyborg y fue uno de los principales inconformes de que la película se haya cortado de esa forma, y fue uno de los principales promotores de que se restaure esa película. Y en esta película, ahora que la veo, digo, claro, o sea, se entiende, este sujeto era el centro de la película, y tiene mucha lógica. Si uno que lee un poquito más de cómics, dices, es que claro, necesitabas a Cyborg para esta aventura, porque esta aventura es un punto primordial en donde se desarrolla Cyborg, pero eso ya lo sabes, y eso no es spoiler. Esa es una de las principales cosas. Es muy disfrutable si te gustan los cómics de DC, la vas a disfrutar bastante. Si no la has visto, realmente vela, porque ya se va a acabar, por eso escogimos primero este tema. Se va a acabar, dentro de poco la van a retirar y después la van a volver a poner en cines a lo mejor. Así que todavía alcanzas a rentarla a la hora que estés viendo esto, sin problemas alcanzas a rentarla. ¿Por qué rentarla y no verla pirata? Yo te entiendo, pero creo que se trata de demostrar apoyo. Ahorita la película de Zack Snyder ha probado que tiene bastante apoyo, creo que juntó más de 2 millones de tweets en varios días. Logró elevar otra vez la potencia de HBO Max, o HBO, no me acuerdo, el canal de suscripción, al mismo tiempo que como lo hizo Juego de Tronos. O sea, Juego de Tronos, estamos hablando de una serie que marcó época, y para que la película de Zack Snyder haya regresado esos números, o sea, estamos hablando de cosas pesadas, y no cualquier cifra. Por mucho que están diciendo que hay una ejecutiva que dice que no, pues lo siento, la ejecutiva no puede contra los números, y los números están hablando muy bien. Y eso es de lado para los que son fans, y no me refiero a que lo vean por los números. Estoy dando las buenas noticias. Hay esperanza, ¿por qué? Porque hay números. Y si hay números significa que podemos ver todavía más. ¿En dónde? Bueno, ya es un tema que discutirán los ejecutivos e inversionistas de Warner. Pero el hecho de que les haya dejado millones de ganancias, y sobre todo muchísimas suscripciones y reproducciones, eso ya es bastante. Y la película ha sido tendencia, o sea, la película ha opacado a otro gran estreno que era King Kong contra Godzilla, que también es una buena película. Aún no la he visto, pero lo poco que he visto de ella me halaga. Tampoco hay que atacar otros productos, pero bueno, básicamente ese es el resumen de lo que me gustaría platicarles. O sea, porque podría hablar de la película y gastarme los 7 minutos ahí, pero vamos, todavía pueden alcanzar a verla, todavía pueden disfrutarla, todavía pueden gozarla, realmente aprovechenla. Todavía está en renta, aprovechenla, son unos pesitos muy bien invertidos. Y recuerden que está dividida en capítulos. Podría parecer demasiadas horas, pero está dividida por capítulos. Entonces aprovechen los huecos, las pantallas negras para descansar, si ustedes no son de ver películas largas. Que ese es un acierto que tiene sobre El Irlandés, que fue la otra película de muy larga duración, que no tiene pausas. Esta sí tiene pausas, mira, pausa, ahorita regresamos. Entonces, para la gente que realmente no puede aguantar tanto tiempo, o no, realmente no tiene tiempo, realmente, o sea, porque hay gente, siempre tienes 4 horas, pero bueno, o sea, lo puedes dividir, puedes aprovecharla. Es una gran película recomendada, las escenas ya están circulando en internet, pero realmente te recomiendo que la veas completita, y es una recomendación sí o sí, la película de superhéroes quizá del año. Quizá del año, porque la temporada creo que, aunque yo soy más fan de DC, la guerra del infinito, tiene su mérito. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en la próxima semana, porque ahora es tiempo de hablar de los chicos The Boys. Bye. El remolino. Cuando nos enfrentamos al reto de iniciar un negocio, siempre queremos tener una gran idea que se convierta en un negocio exitoso y millonario. El autor
de este libro, Máster Muñoz, también conocido como Carlos Muñoz, un empresario y además coaching de los empresarios o de los emprendedores, con un canal muy conocido en YouTube. En este libro, en este primer capítulo, menciona las 100 preguntas claves para todo emprendedor. Atajos prácticos, dice, para ir de cero a emprendedor. Y me gustó mucho una parte, que me parece que es la inicial. Tiene muchas, pero voy a compartir esta con todos ustedes. Este dice así: debes hacer muchas preguntas. Es decir, el hecho de cuestionar todo es el verdadero punto de partida para lo que es innovador y para lo que es el crecimiento. Las preguntas. Dice aquí, la bella pregunta, a beautiful question, que al final puede ser la que genere nuevas posibilidades. Esto es interesante. Entonces, cuando usted quiere iniciar un negocio, la pregunta es el inicio. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice Carlos? No dejes de cuestionar todo lo que ves y pierde el miedo a preguntar. Saber cuestionar te permitirá descubrir y apoyarte en los 4 pilares de la mentalidad del emprendedor. ¿Cuáles son? Crear, decidir, conectar y dirigir. La creatividad se origina de nuestra capacidad para hacernos preguntas difíciles, para las cuales no haya solución en ese momento y que exijan, pues, el trabajo de la imaginación. Luego, las decisiones no es otra cosa que sino desarrollar la habilidad del pensamiento crítico, la cual se sustenta a su vez en la capacidad de cuestionarlo todo, a todo aquello que está vinculado a una situación. Hacerse preguntas importantes antes de tomar una decisión hace la diferencia de la calidad del resultado, muy relacionado con las 7 preguntas de los sistemas de calidad que se implementan en las empresas o los sistemas de Chicago. Bueno, ¿y cómo conectar con los otros? La conexión con otros depende de nuestro interés por hacer preguntas a la persona que tenemos enfrente. Se ha hecho incontables investigaciones que insisten en que nos volvemos más sociables cuando sabemos elaborar preguntas. ¿Usted quiere socializar con alguien? Pregúntele, en un genuino interés por lo que él está diciendo, por lo que él está trabajando o por lo que él está llevando a cabo. Bueno, dice, el verdadero valor se halla en las preguntas. Gozar de esta capacidad de cuestionamiento requiere de una mentalidad sumamente poderosa, libre de estigmas y miedos. Goce al preguntar. Preguntar es la clave para observar o para poder detectar la oportunidad. Vencer los miedos. Deshágase de su arrogancia, de pensar que usted es el que lo sabe todo, para que mañana se convierta usted en el mejor cuestionador y así pueda descubrir una oportunidad interesante de negocios, de vida o una oportunidad que los demás no estamos viendo. Continuamos, esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. El remolino. Te platico un libro, o bueno, te platico el capítulo de un libro. Voy a compartir con ustedes el día de hoy uno de los capítulos que tiene el libro de Yolanda Moreno Rivas, edición de Alianza Editorial Mexicana del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de unos fascículos del que se llama Los 90s, el número 2. La autora, como dije, es Yolanda Moreno, y el primer capítulo habla de la historia de la música popular mexicana. El capítulo se llama Música en tiempos de Don Porfirio, el esplendor del vals romántico. Y primero nos lleva a un contexto de cómo viene o de dónde estamos situados, es decir, en la colonia o en el periodo del virreinato. En el virreinato se habla precisamente de la música propia de los españoles.
Pero los ya nacidos aquí querían tener una representatividad musical, es decir, tener algunas cosas o tener algún elemento musical que les diera una identificación, una identidad. Entonces, en 1785 se hace la primera aparición pública de lo que son los famosos sonecitos del país, durante el virreinato de don Fernando de Galvez, o sea, 24 años antes del Grito de Dolores. Es decir, la música que desde hacía más de un siglo ocupaba el primer lugar en las preferencias de los nacidos de ese país, simbolizaba por largo tiempo una actitud ya independentista, es decir, querer su propia música, ya no tener los sonecillos que venían de España, sino los nacidos o desarrollados por las propias personas de aquí, de México, bueno, en ese tiempo de la Nueva España. Bueno, pues empezaba a construir ese pensamiento, de alguna manera, independentista, queriéndose separar musicalmente hablando del país, y que, bueno, finalmente también era un termómetro de lo que intelectualmente la gente quería hacer con esta patria nueva, o con esta Nueva España. La aceptación y práctica de las canciones populares en las clases altas del país venía de mucho tiempo atrás, aquellos sones que se tocaban y cantaban y bailaban en diferentes regiones del país, es decir, era música que estaba prohibida por el virreinato, por los reyes locales, por los virreyes, estaba prohibida incluso por la iglesia, pero la gente la permitía en sus fiestas privadas, con ayuda de músicos, pues obviamente locales, que promovían esas fiestas. Esas músicas sí las utilizaba el pueblo, la gente, digamos, más pobre, no tanto de Bolango, pero poco a poco la música fue subiendo y se fue integrando a la gente pudiente, a la gente que tenía lana. Y entonces se empezaron a entender, o se empezó a estimar que esa música era de alguna manera representativa de un país. Por esa razón se empezó a hacer muy famosa. Bien, Sebastián de Aguirre publicó en 1650 precisamente un método de citara y utilizó precisamente estos sonecitos. Ahí había tocotines, huastecos, chicarros de Puebla, zarabandas pavanas, vascas, balonas, jácaras, torbellinos y chaconas. Un montón de cantos y danzas de 1650. Bueno, pues dice que se utilizó el nombre genérico de sones para todo lo que estaba producido en este país. La música española o la Sociedad Española de México tenía mucha de ella orientada a su música que venía de España, pero insisto, los nuevos mexicanos, pero más bien los integrantes nacidos y crecidos y amantes ya de esta tierra, de esta Nueva España, pues querían ya una música que fuera identitaria de este país. Dice, por fortuna, por desgracia, la incontenible ola musical original fue llegando y se fue desarrollando en los gustos de la gente, los gustadísimos jarabes, las jaranas y los guapangos. Aquellas danzas y canciones de mestizos y negros mulatos y gente, bueno, pues primero provocaron algo de desconfianza. Estas le llamaban gente con actitudes lascivas y canallas y actitudes animalescas. Jarabes, sones, gatos, rumbas, danzones, habaneras y guarachas cayeron precisamente también en la condena de la iglesia. Bueno, las medidas represivas para contrarrestar este insultante espíritu cultivo fueron enérgicas. Incluso el virrey prohibió tocar los sones y prohibió también verlos y también enseñarlos. Bueno, luego en 1802 el virrey de Marquina, por medio del tribunal en la Real Sala del Crimen, prohibió el licencioso, o bueno, también conocido jarabe gatuno, que usted lo puede escuchar en internet. Busca ahí jarabe gatuno, el más viejito. Es una melodía muy bonita y que dicen que a pesar de eso, aún así, este jarabe vilipendiado y prohibido siguió colándose en la sociedad decente, es decir, primero en el pueblo y luego después subió a las clases altas y luego empezó a convertirse en algo importante, a tal grado que después
Esto ya se presentó formalmente en el Teatro Coliseo. Al iniciarse la Guerra de Independencia, los jarabes, lo mismo que la imagen de la Virgen de Guadalupe, se convirtieron en verdaderos símbolos del espíritu nacional. Inclusive el jarabe llegó a ser adoptado como una especie de himno, por lo que las tropas revolucionarias lo adoptaron. Algunos de aquellos jarabes o sones famosos son como los enanos, el gato, el palo o el perico, que han llegado algunas veces hasta nuestros días en esta tradición popular. La misma, ¿cómo se llama? Leticia Calderón de la Barca, una marquesa, describe perfectamente a un hombre y a una mujer cantando y bailando, y dice: qué bárbaros, qué bonito, es una música acariciante, deliciosa. Dice, las mujeres cantan con tal adormecida dulzura y sonaba la música tan acariciante que me quedé en un estado de ensueño y perfecto deleite. Incluso sentí tristeza cuando al llegar al desembarcadero tuvimos que regresar al coche y a la civilización, sin más recuerdos de aquellas chinampas y aquella imagen de esos bailarines y esos cantadores que estaban al alba. Bueno, pues ahí está, te cuento un capítulo de este libro de Historia de la Música Popular de Yolanda Moreno Rivas, y que poco a poco iremos avanzando y te lo iré compartiendo así brevemente para que te animes a terminarlo de leerlo tú, o por lo menos te informes un poquito de lo que este material hermoso, maravilloso y bueno tiene para todos nosotros. Recuerda, leer es un gran disfrute, te lleva y te transporta a épocas, a historias, y bueno, te hace pensar. Sapere aude. Fernando, ¿verdad? Fernando Pinzón. Saludos, amigo. Y continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. Continuamos. El remolino. ¿Es justo tener salarios altos con un pueblo pobre? Es una discusión que se llevó a cabo hace más de 2 años al inicio de este gobierno mexicano, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿es justo tener salarios altos para los funcionarios? Aquellos jueces y magistrados decidieron tener sueldos más altos que el mismo presidente. Bueno, hay una respuesta de Enrique Dussel, filósofo contemporáneo, autor y de muchos libros, también autor dentro de muchos pensadores nacionalistas de la América Latina, precisamente de la propuesta de la descolonización de la cultura, y en este caso una propuesta más nacionalista, dirigida a ensalzar lo que es la justicia, pero desde el punto de vista del origen, de lo que el grupo social necesita. Entonces, Dussel, en una charla, comenta lo siguiente. Esta es una charla de filosofía política que se dio en un partido que ya saben cuál es. Hablando precisamente, que no me interesa cuál sea el partido, me interesa el argumento que quiero compartir con ustedes. Y este documento es el esbozo de lo que fue esta conferencia en el 2 de agosto del 2018 en el canal de YouTube El México que Queremos, y que se lleva por título: hasta la actualidad el doctor Enrique Dussel destroza argumentos de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver de qué se trata este documento. Vamos a ver, lo tengo en pantalla para todos ustedes, y para los que nos están escuchando se los voy a ir describiendo con mucho gusto. Vamos a ver aquí. El punto importante dice: el grupo social es aquel que se conforma, es el pueblo, es aquel que se trata de cohesionar, de reunir, de integrar. ¿Me explico? Es decir, es aquel grupo que pretende mantener la unión o crear una unión para poder establecer, pues eso, una representatividad, un grupo social, una existencia, una cohesión y sobre todo una coexistencia. Entonces, para que este grupo social, para el pueblo, para la gente que quiere estar unida, que quiere existir como grupo, pero también coexistir, crea un sistema que le permita
¿sí? Que le permita precisamente subsanar los requerimientos o cubrir los requerimientos de esta necesidad básica, existir y coexistir. Con ello crea un sistema. Este sistema pretende que sea justo para todos, que insisto, que permita la coexistencia y la existencia. Entonces, con ello, este grupo social determina normas, reglas, luego leyes y luego una constitución que le da una representación legal, ¿sí? Porque legal viene de la legitimación de todo el grupo, de todo el pueblo. Usted y yo estamos metidos en la ley, o estamos bajo el regimiento de la ley, porque nosotros hemos así decidido estar dentro de este grupo y seguimos estas leyes, porque eso nos va a permitir, insisto, existir y coexistir. Ese es un resumen básicamente de todo un teorema, pero bueno, entonces de ahí viene lo que se reconoce y lo que se crea como el derecho. Entonces, si tenemos esta idea prácticamente y nos vamos al argumento de que dice los jueces deben ganar altos sueldos para evitar que se corrompan, entonces esta ley es una ley que atenta contra los requerimientos del grupo social, de acuerdo a este argumento de Enrique Dussel. Dice, porque tal derecho es considerado injusto y por lo tanto, no se alcanza a apreciar aquí, pero dice ilegítimo. Lo voy a bajar un poquito para que sea más fácil poderlo visualizar. Vamos a ver si se puede. Ya está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dice también, la filosofía política demuestra que el derecho puede ser injusto porque no es legítimo. Repito, la filosofía política demuestra que el derecho puede ser injusto porque no es legítimo. También al revés. Puede ser justo, pero no es legítimo. Si el gran sueldo de los magistrados puede ser un derecho adquirido, no por ello es justo para el grupo social, porque en esencia contradice la legitimidad de los derechos. Entonces, todo aquel derecho que esté a favor de una parte de ese grupo o de una minoría de ese grupo contraviene y contradice la legitimidad del derecho, y la legitimidad la da el grupo social. No la dan los licenciados ni los magistrados, la da el grupo social, que es el pueblo, que es el primero que permitió o que buscó la creación de un sistema. Y si en este sistema existen leyes que no son justas, entonces por esa razón, esa ley debería cambiar. ¿Y a qué nos lleva? Pues a cambiar la norma o la regla, la ley o de plano, la Constitución. Otro argumento que dice Enrique Dussel, que me parece interesante compartir, dice, decir que los altos sueldos son para evitar la corrupción, dice Dussel que es la afirmación de lo que es injusto y en sí mismo contradictorio de lo legítimo. Y aquí viene un punto importante. Si tú estás pidiendo más dinero para no ser corrupto, de alguna manera, también te estás corrompiendo. Esto es El Remolino, donde removemos tus ideas y revolvemos tus sentidos. Sapere Aude. Saludos, Fernando Pinzón. El Remolino. Douglas Smith, en 1954, como fundador y como creador de las ideas de IBM, le decía a sus empleados que la gente en el futuro era muy probable que en el siglo XXI la gente llevara una computadora portátil, incluso a manera de teléfono. Imagínense la visión. Y sus empleados
Literalmente se rieron de él. Y lo que pensaron fue, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la gente en el futuro cargue 1,5 toneladas para cargar una computadora? Llevar una computadora portátil es imposible. Pero el tiempo le dio la razón a Douglas Smith. Ahora todo mundo llevamos una computadora en la mano que se llama teléfono portátil o smartphone. Continuamos. Eso es el remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. Pues tu amor tanto se ve.
remolino.